Y conocer a Dios en su palabra, hermanos, el deseo más profundo del ser humano, es conocer a su Creador. No estamos aquí por casualidad, sino porque Dios nos ha llamado a existir y nos invita a descubrirlo. Una de las formas más claras en que Él se revela es a través de su palabra, contenida en la Sagrada Escritura. La Biblia no es solo un libro antiguo, sino un mensaje vivo y actual. Como nos dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 1 Timoteo 3:16. Cada historia, cada enseñanza y cada mandato reflejan quién es Dios y cómo actúa en la historia de la humanidad. En ella vemos su amor, su justicia, su misericordia y su fidelidad. La palabra como alimento del alma, así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestra alma necesita la palabra de Dios para fortalecerse. Jesús mismo lo dijo cuando fue tentado en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Leer y meditar la Escritura nos transforma, nos da sabiduría y nos guía en el camino correcto. Quien escucha y vive la palabra de Dios, camina con luz en este mundo lleno de tinieblas. ¿Cómo acercarnos a la palabra de Dios? No basta con leer la Biblia de manera superficial. Debemos acercarnos a ella con fe y humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su mensaje. Algunas formas prácticas de hacerlo son: leer la Biblia diariamente, aunque sea un pequeño pasaje; meditar en sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida; participar en grupos de estudio bíblico para aprender con otros; escuchar la palabra de Dios en la liturgia y en la enseñanza de la Iglesia. La palabra de Dios es como una semilla que cuando cae en buena tierra da fruto en abundancia. ¿Estamos dispuestos a recibirla con un corazón abierto? Que cada día busquemos a Dios en su palabra, dejándonos transformar por ella y permitiendo que ilumine nuestro camino. Conocer a Dios en Jesús. Hermanos, si queremos conocer a Dios, debemos mirar a Jesús. Él no es solo un maestro o un profeta, sino Dios hecho hombre, el rostro visible del Padre. La Escritura nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Jesús no es una idea abstracta ni un personaje del pasado. Él vive y sigue actuando en la historia de la humanidad. Su vida, su enseñanza y su sacrificio nos revelan quién es Dios y cuánto nos ama. Jesús, el rostro visible de Dios en el Evangelio. Felipe le hace una petición a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8. Jesús responde con una verdad profunda: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Esto significa que todo lo que Jesús hizo, su compasión, su misericordia, su justicia, nos muestra exactamente cómo es Dios. Él es el camino seguro para conocer al Padre. Jesús nos revela el amor de Dios. El amor de Dios no es teórico, sino que se ha manifestado en Jesús de manera concreta. En su nacimiento humilde, nos muestra que Dios se acerca a los más pequeños. En sus milagros, nos enseña que Dios tiene poder sobre todo y desea nuestra sanación. En su pasión y muerte, en la cruz, nos revela el amor más grande, un amor que da la vida por nosotros. En su resurrección, nos muestra que la muerte no tiene la última palabra y que en Él encontramos la vida eterna. ¿Cómo conocer a Jesús? No basta con saber sobre Jesús. Es necesario tener un encuentro personal con Él. Para conocerlo más profundamente,
Podemos leer los Evangelios, donde encontramos sus palabras y acciones, contemplar su vida y su entrega en la cruz, hablar con Él en la oración, contándole nuestras alegrías y preocupaciones, seguir sus enseñanzas, viviendo según su ejemplo de amor y servicio. Jesús nos llama a cada uno. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Cuando nos acercamos a Él con fe, descubrimos el verdadero rostro de Dios y experimentamos su amor transformador. Not series. Conocer a Dios en la Eucaristía, hermanos. Dios no solo se manifestó en el pasado, sino que sigue presente en medio de nosotros. La Eucaristía es el misterio más grande de su presencia real en el mundo. Jesús nos dejó este regalo maravilloso en la última cena, cuando tomó el pan y dijo: «Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes». Lucas 22:19. No es solo un símbolo, es su presencia viva, real y verdadera. Cada vez que participamos en la Santa Misa, entramos en comunión con Dios mismo. La Eucaristía, encuentro con Cristo vivo. Cuando asistimos a la misa, no solo recordamos a Jesús, sino que nos encontramos con Él. En el pan y el vino consagrados, Él está presente con su cuerpo y sangre, alma y divinidad. San Juan nos dice: «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él». Juan 6:56. La Eucaristía nos une a Dios de una manera única y transforma nuestra vida. Frutos de la Eucaristía. Cuando recibimos a Jesús en la comunión con fe y devoción, nuestra alma se fortalece y crecemos en santidad. Recibimos paz y consuelo en medio de nuestras dificultades. Aprendemos a amar más a Dios y a nuestros hermanos. Nos unimos a toda la Iglesia, formando un solo cuerpo en Cristo. San Agustín decía: «Si quieres vivir en Dios, come el pan de la vida. No serás tú quien lo transforme en ti, sino que Él te transformará en sí mismo». Cómo acercarnos bien a la Eucaristía. Para recibir a Jesús con el corazón preparado, debemos confesarnos regularmente. Para acercarnos con un alma limpia, participar en la misa con devoción, poniendo atención y respondiendo con fe. Hacer un momento de oración antes y después de la comunión. Vivir lo que recibimos, llevando el amor de Cristo a los demás. Hermanos, Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía porque quiere estar cerca de cada uno. No desaprovechemos este regalo, sino que busquemos encontrarnos con Él en cada misa. Como dijo Jesús: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Él está aquí, Él nos espera. Acerquémonos con fe. Cuarto, conocer a Dios en la oración. Hermanos, si queremos conocer a Dios, debemos hablar con Él. La oración no es solo una repetición de palabras, sino un encuentro personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó esto con su propio ejemplo. En muchas ocasiones se apartaba a lugares solitarios para orar. Nos mostró que la oración es el puente que nos une a Dios. La oración, un diálogo con Dios. Dios no es un ser lejano ni indiferente a nuestra vida. Él nos escucha, nos comprende y nos responde. Como dice la Escritura: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Cuando oramos, entramos en su presencia, abrimos nuestro corazón y fortalecemos nuestra relación con Él. Tipos de oración. La oración puede tomar muchas formas. Oración de alabanza. Damos gloria a Dios por su grandeza.
Oración de acción de gracias. Agradecemos por todo lo que recibimos. Oración de petición. Presentamos nuestras necesidades con confianza. Oración de intercesión. Rezamos por los demás, por la Iglesia y por el mundo. Oración de contemplación. Nos quedamos en silencio, simplemente disfrutando de la presencia de Dios. San Pablo nos anima: oren sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No significa que debamos estar todo el día con palabras de oración, sino que nuestro corazón debe estar siempre en contacto con Dios. ¿Cómo? Orar bien. A veces sentimos que orar es difícil, pero la oración es como una amistad. Requiere tiempo, confianza y perseverancia. Para orar mejor podemos tener un momento fijo para la oración diaria, leer un pasaje de la Biblia y meditar en él, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a orar, rezar con el corazón, no solo con los labios. Jesús nos dejó una oración perfecta, el Padre Nuestro. Al rezarlo, aprendemos a dirigirnos a Dios con confianza de hijos. Dios nos espera en la oración. Si queremos conocerlo, hablemos con Él todos los días. B. Conocer a Dios en la Sagrada Escritura, hermanos. Dios nos ha hablado a lo largo de la historia y su palabra sigue viva en la Sagrada Escritura. Si queremos conocerlo, debemos acercarnos a la Biblia, pues en ella encontramos su voz, su enseñanza y su voluntad. San Pablo nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en la justicia. Segundo Timoteo 3:16. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la palabra de Dios que ilumina nuestra vida hoy. Dios nos habla a través de la Biblia. En la Escritura encontramos el Antiguo Testamento, donde Dios se revela a su pueblo y prepara el camino para Cristo. El Nuevo Testamento, donde Jesús nos muestra el rostro de Dios y nos enseña el camino a la vida eterna. En los Evangelios, Jesús nos habla directamente. Escuchar sus palabras es escuchar la voz de Dios. Como leer la Biblia para conocer a Dios. No basta con leer la Biblia como un libro cualquiera. Para que realmente transforme nuestra vida, debemos leerla con fe, sabiendo que Dios nos habla a través de ella, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine antes de leerla, meditar en sus palabras, preguntándonos qué quiere Dios para nosotros, poner en práctica lo que aprendemos, viviendo según sus enseñanzas. Jesús nos dijo: el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Mateo 7:24. Si construimos nuestra vida sobre la palabra de Dios, seremos firmes en la fe y conoceremos más profundamente a nuestro Padre. La Biblia y la Eucaristía en cada misa, escuchamos la palabra de Dios. No es solo una lectura más, es Dios hablándonos en el presente. Si abrimos el corazón, Él nos dará su luz y su paz. Hermanos, no dejemos la Biblia cerrada en un rincón. Leámosla, meditémosla y vivámosla, porque en ella Dios nos habla y nos enseña quién es Él. Como dice el Salmo: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119:105. Dios nos espera en su palabra. Acerquémonos a Él con fe. Conocer a Dios en la Iglesia y en la comunidad, hermanos. Dios no nos creó para vivir aislados, sino para estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. La fe no es solo algo personal, sino que se vive en comunidad. Dios se manifiesta en su Iglesia, donde nos encontramos con Él a través de la enseñanza, los sacramentos y la fraternidad. San Mateo nos recuerda las palabras de Jesús: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Mateo 18:20. Dios se hace presente cuando su pueblo se reúne, cuando oramos juntos, cuando compartimos la fe y nos ayudamos unos a otros. La Iglesia, el cuerpo de Cristo San. Pablo nos enseña que la Iglesia no es solo un edificio, sino el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros tiene un lugar y una misión. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros forman un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. Cada uno de nosotros es parte de la Iglesia y juntos formamos una gran familia en la fe. ¿Cómo conocer a Dios en la Iglesia? Dios nos habla y nos transforma cuando participamos activamente en la vida de la comunidad. Podemos conocerlo más profundamente a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, donde experimentamos su amor y misericordia, la enseñanza de la Iglesia, que nos ayudan a entender la verdad de Dios, la fraternidad cristiana, compartiendo la fe con otros, ayudándonos mutuamente y viviendo el amor de Cristo, el servicio a los demás, porque cuando ayudamos al prójimo, encontramos a Dios en ellos. San Juan nos dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. 1 Juan 4:12. No podemos decir que conocemos a Dios si no estamos en comunión con nuestros hermanos. La Iglesia nos ayuda a crecer en la fe y a vivir el Evangelio. La comunidad cristiana, un reflejo del amor de Dios. Cuando vivimos en comunidad, nos fortalecemos unos a otros. En la Iglesia aprendemos a amar, a perdonar y a servir. Dios se manifiesta en la unidad de su pueblo. Por eso, hermanos, no nos alejemos de la comunidad. Dios nos llama a ser parte activa de su Iglesia, a vivir la fe juntos y a ser testigos de su amor en el mundo. Como nos enseña San Pablo, anímense y edifíquense unos a otros, como ya lo están haciendo. 1 Tesalonicenses 5:11. Dios nos espera en la Iglesia. Acerquémonos a Él en la comunidad cristiana. Setze. Conocer a Dios en el amor y en las obras de caridad, hermanos. Conocer a Dios no es solo un ejercicio intelectual, es una experiencia de amor. Dios es amor, y el que ama verdaderamente lo conoce. No basta con hablar de Dios o aprender sobre Él. Debemos vivir su amor y reflejarlo en nuestras acciones. San Juan nos dice con claridad: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por 1 Juan 4:8, si queremos conocerlo de verdad, debemos amar como Él nos ha amado. El amor, el rostro de Dios en el mundo. Jesús nos dejó el mandamiento más grande. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Este amor no es solo un sentimiento, sino una decisión y una acción. Cuando ayudamos al prójimo, cuando perdonamos, cuando somos generosos, estamos reflejando a Dios. Las obras de caridad. Un encuentro con Dios Jesús nos enseñó que Él mismo está presente en los más necesitados. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Mateo 25:35. Si queremos conocer a Dios, debemos buscarlo en los pobres, en los enfermos, en los que sufren. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. San Juan nos advierte: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. 1 Juan 4:20. ¿Cómo conocer a Dios a través del amor y la caridad? Dios se manifiesta cuando perdonamos a los que nos han hecho daño. Ayudamos a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. Somos compasivos con los demás, incluso cuando nos cuesta. Vivimos con generosidad, compartiendo lo que tenemos. Oramos por los demás y los bendecimos con nuestras palabras y acciones.
San Francisco de Asís nos dejó una enseñanza profunda. Es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo a uno mismo como se nace a la vida eterna. Dios no es solo una idea, es una realidad viva que se manifiesta en el amor. Si queremos conocerlo, vivamos su amor en el día a día. Hermanos, busquemos a Dios en el amor y en el servicio a los demás. En cada acto de caridad, en cada gesto de compasión, Él está presente. Como dice la Escritura, permanezcan en mi amor. Juan 15:9. Dios nos espera en el amor. Vivamos en el pacto. Conocer a Dios en la oración y el silencio. Hermanos, si queremos conocer verdaderamente a Dios, debemos hablar con Él y aprender a escucharlo. Así como una amistad crece con el diálogo, nuestra relación con Dios se fortalece a través de la oración. Jesús nos enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Mateo 6:6. Dios está siempre presente, esperando que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. La oración, un encuentro personal con Dios. Orar no es solo repetir palabras, es abrir el corazón y permitir que Dios entre en nuestra vida. La oración nos ayuda a conocer mejor a Dios, porque nos acercamos a su presencia, fortalecer nuestra fe, porque aprendemos a confiar en Él, encontrar paz, porque nos alejamos del ruido del mundo y descansamos en su amor, recibir respuestas, porque Dios guía a quienes lo buscan con humildad. Jesús mismo oraba constantemente, buscando la voluntad del Padre. Nos dio ejemplo para que también nosotros hagamos de la oración un hábito diario, el silencio, un espacio para escuchar a Dios. Muchas veces queremos hablar, pedir, preguntar, pero Dios también nos habla en el silencio. El profeta Elías lo experimentó cuando buscaba a Dios. No estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una brisa suave. Primero Reyes 19, 11, 12. En el silencio del corazón, lejos del ruido y las distracciones, Dios nos habla con claridad. ¿Cómo orar para conocer a Dios? La oración es un encuentro vivo con Dios. Para hacerla más profunda, dedica un tiempo diario a la oración, aunque sean pocos minutos, que sean de calidad. Habla con Dios con confianza. No es necesario usar palabras complicadas. Basta hablarle como un hijo a su padre. Escucha en silencio. No solo pidas, también quédate en calma para percibir su voz. Lee la Biblia en oración. Dios nos habla a través de su palabra. Usa la oración de adoración. En la Eucaristía, ante el Santísimo, podemos encontrar una conexión más profunda con Él. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hermanos, Dios nos espera en la oración y en el silencio. Si queremos conocerlo, hagamos de la oración un pilar en nuestra vida. Como dice el Salmo: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. Busquemos a Dios en la oración. Él siempre nos escucha, no ve. Conocer a Dios en la vida cotidiana, hermanos. Muchas veces pensamos que Dios solo se encuentra en la iglesia o en momentos de oración, pero la realidad es que Él está presente en cada instante de nuestra vida. Conocer a Dios no es algo que sucede solo en la Biblia o en la historia de los santos, sino que podemos experimentarlo en lo simple, en lo diario, en lo ordinario. San Pablo nos recuerda: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Esto significa que Dios está en nuestro trabajo, en nuestra familia,
en nuestras alegrías y en nuestras luchas. Dios se revela en lo sencillo. Jesús mismo nos enseñó que Dios está en las pequeñas cosas. Miren las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Mateo 6, 26. Esto nos dice que Dios se manifiesta en la naturaleza, en las personas que nos rodean, en los momentos de paz y en las dificultades. Cómo conocer a Dios en la vida diaria. Dios no es un ser lejano, sino un Padre cercano que camina con nosotros. Para conocerlo en nuestro día a día, podemos verlo en nuestro trabajo. Cuando hacemos nuestras tareas con amor y dedicación, reflejamos su presencia. Encontrarlo en nuestra familia. Amar, servir y perdonar en casa es vivir según su voluntad. Verlo en los demás. Cada persona es imagen de Dios. Tratar a los demás con respeto y bondad nos acerca a Él. Reconocerlo en las dificultades. En cada prueba, Dios nos da la oportunidad de crecer y confiar más en Él. Agradecer en todo momento. Un corazón agradecido reconoce la presencia de Dios en cada bendición. Santa Teresa de Lisieux nos dejó una gran enseñanza. No hay que hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios. Basta con hacer lo ordinario con amor extraordinario. Vivir con Dios. Todos los días, Dios no quiere solo una parte de nuestra vida. Él quiere estar en todo momento con nosotros. Si aprendemos a verlo en lo cotidiano, nunca nos sentiremos solos ni perdidos. Jesús nos lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Hermanos, Dios está aquí, en este momento, en nuestra vida. Abramos los ojos, el corazón y la mente para reconocerlo en todo lo que hacemos. Conocer a Dios a través del amor y el servicio. Hermanos, si realmente queremos conocer a Dios, debemos vivir como Él nos enseñó, amando y sirviendo a los demás. No basta con saber de Dios o creer en Él, sino que nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones. San Juan nos dice con claridad: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, 1, 8. Esto significa que la mejor manera de acercarnos a Dios es viviendo en el amor, porque en cada acto de caridad, en cada gesto de bondad, en cada obra de misericordia, estamos reflejando su presencia en el mundo. El amor, reflejo de Dios en nosotros. Jesús nos dejó un mandamiento fundamental: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. El amor cristiano no es solo un sentimiento, es una decisión, un compromiso, una forma de vida. Es amar incluso cuando es difícil, cuando duele, cuando no es correspondido. Para conocer a Dios a través del amor, podemos perdonar a quienes nos han herido. Dios nos perdona y nosotros debemos hacer lo mismo. Ser pacientes y compasivos. No sabemos lo que los demás están viviendo. Una palabra amable puede cambiar su día, ayudar a quien lo necesita. Un pequeño acto de servicio puede ser una gran muestra del amor de Dios. Amar sin esperar nada a cambio. El amor genuino es generoso y desinteresado. El servicio, amar en acción. El amor no es solo palabras, es acción. Jesús nos mostró esto cuando lavó los pies de sus discípulos, diciéndoles: les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 3:15. Cada vez que ayudamos a alguien, estamos sirviendo a Dios. En cada gesto de solidaridad, Dios se hace presente en nuestras vidas. San Francisco de Asís lo expresaba así: es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado,
y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Dios está en el amor que damos y, si queremos conocer a Dios, vivamos el amor que Él nos enseñó. No hay mejor manera de encontrarlo que reflejando su amor en nuestra vida. Como nos recuerda Jesús, todo lo que hicieron por uno de estos hermanos, míos más pequeños, por mí lo hicieron. Mateo 25:40. Hermanos, conocer a Dios es amar, y amar es servir. Que nuestra vida sea un reflejo del amor de Dios en el mundo. Hermanos, hemos recorrido un camino de reflexión sobre cómo conocer a Dios, y hemos descubierto que Él no es un misterio lejano, ni un ser inalcanzable, sino un Padre amoroso que se nos revela cada día. Lo encontramos en la oración, en su palabra, en los sacramentos, en la creación, en nuestra vida cotidiana y sobre todo en el amor y el servicio a los demás. Dios no se esconde. Él nos llama constantemente a su encuentro. San Agustín decía: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti». Si realmente queremos conocer a Dios, debemos buscarlo con un corazón sincero, confiar en su presencia y permitir que transforme nuestra vida. No es suficiente saber de Él, debemos vivir con Él y para Él. Hermanos, el Señor nos espera con los brazos abiertos. Acerquémonos a Él con fe, con amor y con la certeza de que jamás estaremos solos. Que Dios los bendiga. Sigue el código de Dios y llegarás al cielo. Suscríbete para más reflexiones.